First Bilingual. Me encargaron que pasen los saludos por aquí y de la iglesia First Bilingual la invitación, porque el sábado 28 tienen un concierto con el violinista Jaime Jorge a las 6 de la tarde, así que los que deseen pueden disfrutar de este concierto allá en la iglesia de First Bilingual. ¿Dónde queda? Queda en la ciudad de Somerset. Somerset, sí. Así que dejaré unos volantes para que luego lo puedan repartir aquí en la iglesia. Geográficamente hablando, el desierto es un lugar despoblado, árido, solo, inhabitado, caracterizado por la escasez de vegetación y falta de agua. Es un lugar donde prevalecen condiciones climáticas extremas. Es un lugar donde hay serpientes, animales, bichos venenosos y en donde existen incontables peligros. ¿A cuánto le gustaría vivir en un desierto? Son lindas características del desierto que acabo de dar. ¿A cuánto le gustaría vivir en el desierto? A nadie. La Biblia también nos da a nosotros algunas características sobre lo que es el desierto. Yo le voy a dar los textos bíblicos, el que desea lo escribe, después se lo entrego para seguir avanzando en nuestro tema. Por ejemplo, Deuteronomio capítulo 32, verso número 10 nos dice a nosotros que el desierto es un lugar de soledad. Oseas 13:5 me dice que el desierto es un lugar árido o seco. Jeremías, el capítulo 2, verso número 6, me dice que el desierto es un lugar de oscuridad. El libro de Lamentaciones, capítulo número 5, versículo número 9, me dice a mí que el desierto es un lugar inseguro. ¿A cuántos le gustaría vivir en el desierto? Voy a preguntar todo eso esta mañana. A ver si convenzo al menos a uno. Déjenme decirles una cosa. Gracias. Bien, ya hice. ¿Ya? En un desierto, geográficamente hablando, con las características de lo que hemos dado, es seguro que a ninguno le gustaría vivir allí. Pero déjenme decirles algo. Así como existe un desierto físico, así también existe un desierto espiritual. Y este puede encontrarse en el jardín más florido. Vivir un desierto espiritual no respeta a nadie. Puede ser usted un hermano que tiene años en la iglesia, pero vive en un desierto espiritual. Puede ser que sea un hermano que recién ayer ha entrado a la iglesia y también vive en un desierto espiritual. El desierto espiritual no respeta a nadie. Puede ser el hermanito que se sienta en la última banca de la iglesia, como también le puede suceder al pastor de la iglesia. El desierto espiritual es algo que nadie está libre de vivir. En cierto periodo de su vida, usted está propenso a vivir un desierto espiritual. Si no, miren nada más. ¿Cómo sabemos que yo estoy pasando un desierto espiritual? ¿Cuántas veces en nuestra carrera cristiana nos hemos desanimado? ¿Cuántas veces? Muchas. Eso es una señal de que usted está viviendo un desierto espiritual. Porque encuentra su corazón despoblado, está árido, está solo. Ni el Espíritu Santo vive allí, está inhabitado. Está caracterizado por la escasez de vegetación, pero lo principal de agua.
Y cuando usted cae en un desánimo, usted ya está viviendo en un desierto espiritual. Cuando usted está en un son de rebeldía, porque no me saludó el pastor de la iglesia, y se vuelve usted rebelde con las cosas de Dios, usted está viviendo un desierto espiritual. No deja que el Espíritu viva allí. Su corazón se vuelve duro. No hay vegetación, no hay fruto. Y mucho menos falta de agua. Por eso que usted se vuelve rebelde. El desánimo, la rebeldía es parte de lo que uno vive como un desierto espiritual. Lamentablemente, el ser humano nunca va a reconocer que realmente vive un desierto espiritual. ¿Alguna vez se han sentido solos? ¿Sí? Pueden estar hoy en día quizás alguien en medio de esta congregación que ya ha venido con tantos problemas que aunque se siente acompañado, rodeado de hermanos, realmente se encuentra ¿cómo? Solo. Está abandonado. Siente un gran vacío espiritual, sus problemas lo están consumiendo. Puede estar rodeado de gente, pero realmente se encuentra solo. Hechos capítulo número 9, versículos 1 y 2. Es interesante leer la historia de Saulo. En Hechos capítulo 9, versículos 1 y 2. Dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos capítulo 9, versículos 1 y 2, de la siguiente manera. Saulo, respirando aún, ¿qué cosa? Amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, o sea, seguidor de Jesús, lo trajese preso, ¿a dónde? A Jerusalén. ¿De quién está hablando la Biblia? La Biblia está hablando de un hombre que conoce las Escrituras. La Biblia está hablando de un hombre que conoce textos bíblicos. La Biblia está hablando de un hombre que conoce capítulos. La Biblia está hablando de alguien que muchas veces predicó en el Sanedrín. Mas, sin embargo, él vivía un desierto espiritual. Porque se jactaba de saber las Escrituras, de conocer la palabra de Dios. Pero su testimonio me dice a mí que no conocía al Señor de la palabra. Como no conocía a Cristo, él fue y pidió cartas para aquellos que seguían a Cristo, meterlo ¿qué? Preso. Porque vivir un desierto espiritual no respeta. Eso le puede suceder a cualquiera. Por eso que la Escritura dice, aquellos que están firmes o que piensen que están firmes, mire que ¿qué? Mire que no caigan. Conocía mucho la Escritura, pero en realidad le hacía falta ¿a quién? Jesús. Y como no conocía a Jesús, fue a perseguirlo. Y nosotros conocemos la historia de Saulo. Y Saulo vivía en un desierto espiritual. Otra manera de ver que usted vive en un desierto espiritual es cuando usted mira las imperfecciones de los demás. Las imperfecciones de otra persona. El libro de San Mateo, capítulo número 7, verso número 3. Dice un texto allí que nosotros nunca debiéramos olvidar en nuestra carrera cristiana. San Mateo 7:3. Un texto que no solamente debiéramos nosotros conocer de memoria, sino también ponerla en práctica. Dice San Mateo capítulo 7, verso número 3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no te echas de ver la viga que está en dónde? Que está en tu propio ojo.
Cuando usted critica a alguien, es porque usted está viviendo un desierto espiritual. No ha habido agua en ese corazón para que pueda haber vegetación. No hay fruto. Y por eso usted critica. Por falta de agua. No ha dejado que la semilla que plantó alguien por medio del Espíritu Santo en su corazón dé fruto. Entonces ahora usted se comienza a ver imperfecciones en los demás. El texto bíblico dice, mira, déjate mirar la página en ojo ajeno, porque ¿qué es lo que hay en ti? Hay una viga. El himno que hoy cantamos, ¿cómo se titula? Muchas veces es matémonos, hermanos. A veces vivir en un desierto espiritual lo que hace es que nos matemos unos a otros. Criticando. Cuando usted critica de un hermano, lo está matando. Pero el problema no es del hermano, el problema es que usted está viviendo un desierto espiritual y usted no quiere reconocerlo. Porque usted sabe bien que un desierto físico es un desierto solo, despoblado, árido, sin frutos. Y si usted se ve al espejo en el aspecto espiritual, cuando usted comienza a criticar a alguien, usted está en las mismas condiciones que un desierto físico. Otra señal que usted está viviendo un desierto espiritual es cuando usted practica la hipocresía. Yo no sé si algún día lo he dado acá, pero yo tengo un tema de besos. En la Biblia hay demasiada cantidad de besos. De todo tipo de besos. Es bastante interesante. Seba se había sublevado contra el reino del rey David. Y insinuó a la gente de Israel para que no siguiera al rey, no lo acompañara al rey. Cuando el rey llegó a Judá, llamó a un personaje llamado Amasa. Lo llamó y le dijo a Amasa, convócame a toda la gente de Judá y en 3 días ven con la gente y tú también ven con ellos. Amasa salió, se fue a buscar toda la gente de Judá, pero se demoró más tiempo de lo que el rey le había dicho. Entonces todos suponieron que Amasa se había unido con Seba en la rebelión contra el rey David. Entonces el rey David agarró y llamó a otra persona llamada Abisai. Y le dijo a Abisai y a su general comandante en jefe, Joás, vayan ustedes y reúnanme la tribu de ¿qué? De Judá, a todos los hombres para que me acompañen. Ya le conté la historia, ahora miren el desierto espiritual de Joás. Segunda de Samuel, capítulo número 20. Segunda de Samuel, capítulo número 20. Segunda de Samuel, capítulo número 20. Sucedió que iba Joás caminando, se le cayó algo, cuando se levantó, Joás vio a Amasa. Y miren lo que dice el versículo número 9. Entonces Joás le dijo a Amasa, ¿te va bien, hermano mío? Y tomó Joab con la diestra la barba de Amasa, ¿para qué? Para besarlo. Y Amasa no se cuidó de la daga que estaba en la mano de Joab. Y éste le hirió con ella en la 5ª costilla y derramó sus entrañas por tierra y cayó muerto sin darle un segundo golpe.
Después Joab y su hermano Abisaí fueron en persecución de Seba, hijo de Brisí. ¿Qué sucede aquí? ¿Qué hizo Joab? Le dio un beso, pero con la otra mano le metió el puñal. Y dice la Biblia que de un solo golpe. ¿Cuántas veces nosotros nos damos besitos, abrazos, nos acariciamos, nos mimamos y viene el puñal ahí? ¡Pah! Apenas te das media vuelta, apenas vas caminando por allí, ahí va el puñal. Y muchos no son como Juan, que te lo mandan de frente. Espera que tú te des la vuelta. Cuando sucede eso, es porque usted está viviendo un desierto espiritual. Cuando sucede esas cosas, es porque usted se cree mejor que otros. Cuando sucede esas cosas en la iglesia de Dios, es porque usted no ha dejado que el poder del Espíritu Santo vaya transformándolo. Vaya esa agua cayendo en ese desierto espiritual para que vaya saliendo las primeras ¿qué? Las primeras rasgos de vegetación. No hemos dejado que agua fluya en nuestro corazón y por eso seguimos viviendo en un desierto espiritual. Cuando usted hace el papel de hipócrita es porque vive en un desierto espiritual. Cuando usted siente aridez en su vida espiritual y que no está dando fruto, mírese en su espejo espiritual y pregúntese, ¿cuándo fue la última vez que yo traje un alma para Jesús? Es porque usted está viviendo un desierto espiritual. Su corazón, su terreno está seco, está árido. Se siente despoblado. No hay ese gozo que hablaba Sheila aquí con los niños. Porque no hay mejor gozo para el instructor bíblico que ver a la persona entrar en el bautisterio. Cuando usted mira su verdad frente al espejo y se da cuenta que pasaron años y aquí no ha venido nadie porque yo me dejé usar por el Señor, es porque usted tiene aridez en el corazón. Cuidado. Aunque usted no lo reconoce, quizás está viviendo en un desierto espiritual. ¿Por qué entramos nosotros a vivir un desierto espiritual? ¿Por qué si estamos tanto tiempo dentro de la iglesia vivimos en un desierto espiritual? ¿Por qué somos hipócritas? ¿Por qué? Gracias. ¿Por qué no hablamos con sinceridad? ¿Por qué esperamos que alguien se dé la vuelta después de un besito y un abrazo para meterle un puñal? ¿Por qué si nosotros conocemos la Escritura no dejamos que sea Dios quien transforme nuestro corazón, sino que nosotros salimos en persecución de otras personas? Y hay muchas maneras en que usted puede descubrir que realmente vive en un desierto espiritual. Lo único que usted no quiere reconocerlo. Su testimonio grita que usted vive en un desierto espiritual. El mundo entero se da cuenta, lo lamentable que es usted el que no se da cuenta. ¿Por qué vivimos en un desierto espiritual? El pueblo de Israel vivía en un desierto espiritual. Y el Señor le mandó un mensaje con el profeta Jeremías para decirle el por qué ustedes están viviendo en un desierto espiritual. Un mensaje para nuestros tiempos hoy en día. ¿Hablamos de santuario? Sí.
Somos maestros dando santuario. Pero el problema es que el dueño del santuario no vive en el corazón del pueblo que enseña el santuario. Jeremías, capítulo número 3. Libro del profeta Jeremías, capítulo número 3. Y ahí la palabra de Dios nos dice cuál era el problema de aquel entonces del pueblo de Israel. Jeremías, capítulo número 3. Verso número 13. Dice la palabra de Dios en Jeremías capítulo número 3, verso número 13, de la siguiente manera. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Uno, me dejaron a mí fuente de agua viva. Dos, y cavaron para sí cisternas. Cisternas rotas que no retienen, ¿qué cosa? Que no retienen. Perdón, es 2:13. No se me ha dormido ninguno. Jeremías 2:13. ¿Sí? Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. El primero, me han dejado a mí fuente de agua viva. Y el segundo, cavaron para sí cisternas rotas que no retienen, ¿qué cosa? Que no retienen agua. Fuente de agua es el agua de un manantial. Esa agua del manantial corre, fluye, se mueve constantemente y dentro de su rutina de estar constantemente fluyendo y con su movilidad mayormente lleva pureza. Ustedes no ven que casi siempre cuando van a algún río pueden tomar el agua porque se ve cristalina y pueden mirar el fondo. ¿Por qué? Porque en su constante movilidad siempre va llevando pureza. Esa movilidad trae oxígeno y limpia la corrupción. Ahora, dice el pasaje que el pueblo de Israel dejó a Jesús, que es la fuente de agua viva. El pueblo de Israel recibió toda clase de bendición. Cuando tenía hambre, ¿qué le dio el Señor? Les dio el maná. Cuando tenían mucho calor, ¿qué les puso el Señor? Una nube. Y cuando tenían frío, ¿qué les dio el Señor? Y cuando tenían sed, agua. Y comenzó a darles de todo lo que ellos necesitaban, todo tipo de bendición. Todos estos milagros simbolizaban que Dios era un Dios de amor, de misericordia para con el pueblo. Pero a pesar de que ellos veían todos esos milagros, este pueblo comenzó a poner en su corazón y a decidir que era mejor abandonar al Señor y rechazarlo. Luego buscaron en la vida los placeres de las cosas hidroláctricas. Comenzaron a ser igual que otros pueblos, a hacer adoración a ídolos que no tienen ningún tipo de valor ni son duraderos. Por ello perdieron la visión y el propósito que Dios tenía para con ellos. Ahora, ¿cuándo nosotros dejamos a Jesús como fuente de agua viva? Es bien sencillo. Cuando usted deja cuando usted no deja que sea el Espíritu Santo quien conduzca su vida. Cuando usted comienza a vivir una vida frustrada, cuando usted comienza a vivir una vida amargada, cuando usted comienza a vivir una vida sin propósito, aún no tiene sentido aquí dentro de estas 4 paredes. Usted está viviendo un desierto espiritual porque ha dejado de beber de la fuente que es Jesús. Esto no ocurre de la noche a la mañana. Esto va poco a poco,
va abandonando usted la lectura de la palabra de Dios, la oración, la búsqueda de las cosas espirituales, y pronto se encuentra usted viviendo un desierto espiritual, caminando el largo camino de un mundo desolado, árido, sin fruto. Y aunque usted esté haciendo estas cosas, ¿qué es lo que reina en su corazón? El gran yo. Porque cuando uno hace todas estas cosas que Dios pide, se ven los frutos, se ven los cambios. Pero cuando una persona, aunque ore, aunque dice que estudia, aunque lee, ¿qué sucede? Si no hay un cambio es porque ha dejado ¿qué cosa? Ha dejado la fuente de agua viva. Porque usted puede conocer la Escritura como lo conocía Saulo, pero Saulo no conocía al dueño de la Escritura. Y cuando usted no conoce al dueño de la Escritura, entonces usted vive un desierto espiritual. Puede estar en comunión con Dios, según usted, pero el Espíritu no lo conoce. Luego usted busca la vida, en la vida placeres. Y su mayor ídolo se vuelve el yo. No acepta consejos de nadie. Y se comienza usted a vivir una vida de crítica, de señalamiento, de hipocresía, una vida sin Jesús. Una vida sin Jesús es una vida desértica, sin fruto, sin esperanza. Muy bien que nosotros prediquemos del santuario, muy bien que hablemos y enseñemos del santuario, pero en la teoría, nadie va a ir al cielo por teoría. Dios no dijo en su palabra que van a ir al cielo aquellos que saben dar seminarios o explicar esta u otra profecía. El Señor dijo que van a ir al cielo aquellos que son hijos de Dios. Aquellos que van a seguir mis pisadas. Aquellos que van a ser igual que yo en carácter. Acuérdense que eso es lo único que usted se va a llevar al cielo. El carácter. Por eso que el Señor, hablando con la samaritana, donde fue nuestra lectura bíblica, ¿qué dice ahí en San Juan 14? San Juan 4. San Juan 4. Versículo número 14. La samaritana conocía el Evangelio. La samaritana sabía de dónde sacar agua. La samaritana sabía que en esta conversación quizás aquel forastero no tenía la razón. Y en su conversación con la samaritana le dice, mira, yo tengo agua. Y nosotros podemos seguir, porque si usted conoce la historia, en cierta ocasión la samaritana le dice, es en aquel monte. Y ustedes dicen que es en Jerusalén. La samaritana decía, yo sé de dónde sacar agua, cosa que ustedes no tienen. Y el Señor, hablando con la samaritana, le dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá, ¿qué cosa? Sed jamás. El que bebe del agua que Dios le da, no vive en un desierto espiritual. Cuando usted toma de esa agua del Señor Jesús, lo desértico que hay en su corazón brota fruto, porque usted está tomando del agua que da el Señor Jesús. Porque si no, mire lo que dice, sigue diciendo el Señor Jesús.
no solamente que no tendrás sed jamás, sino que el agua que yo te daré será ¿en quién? En la persona que lo tome, una fuente de agua que salte ¿para qué? Que salte para vida eterna. Y si yo le preguntara aquí a la congregación, ¿cuántos aspiran a vivir por la eternidad? ¿Cuántos? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Tomar del agua. ¿Sí? Tomar del agua significa que tú dejes que el poder del Espíritu Santo guíe tu vida. Que tu yo baje para que salga a relucir el Espíritu. Quiere decir que cuando tú tomas el agua de la vida, eso quiere decir que ya tú no vas a estar más desanimado. Ya tú no vas a ser más rebelde. Que tú ya no vas a ser más hipócrita. Que tú ya no vas a dar besos ¿con qué? Con puñal. O esperar que se dé media vuelta para que alguien se vaya y sigas hablando mal de esa persona. Ahora es cuando es amémonos, hermanos. No matémonos, hermanos. Cuando uno toma del agua es porque esa agua te va a transformar de tal manera que vas a saltar ¿para qué? ¿Para vida? Ahí en ese mismo libro, capítulo número 7. En ese mismo libro, capítulo número 7. Dice la palabra de Dios en el verso número 38. El que cree en quién. El que cree en mí. A ver, pregunto, ¿cuántos creen en el Señor Jesús? Ah, porque lo conocieron en la Biblia, dice lo que dice la Biblia. Fe es creer, que implica ¿qué cosa? Ay, toda una vida les he enseñado esto. Fe es creer, que implica ¿qué? Por los años que estuve acá les enseñé muchas veces eso. Fe es creer, que implica ¿qué? Gracias, hermano. Fe es creer, que implica obediencia. Y si usted no obedece al Espíritu cuando usted toma agua, es porque usted sigue viviendo en un desierto espiritual. Cuando usted bebe del Espíritu y deja que el Espíritu guíe su vida, entonces usted va a dar ese fruto que es gozo, paz, paciencia, bondad, fe y amor. Pero cuando usted no cree en el Señor Jesús, creo sí, como creía Saulo, y Saulo perseguía a los cristianos, conociendo la Escritura, sabiendo la Escritura, y predicaba en el Sanedrín. Pero cuando uno cree en el Señor Jesús, como dice aquí Juan 7:38, dice, como dice la Escritura, en su interior correrá ríos de agua ¿qué? De agua viva. Ríos de agua viva. Qué diferente es cuando uno bebe del agua a seguir viviendo un desierto espiritual. ¿Qué va a correr en su interior? Correrá ríos de agua viva. Hagámonos otra pregunta. ¿Por qué no corre agua viva en nuestro interior? ¿Por qué? ¿Cuál era el problema del pueblo de Israel allá en el pasado? Que dice Jeremías. El número 2. No, que dice Jeremías 2:13. Porque ustedes sabían que el primer problema es porque dejaron la fuente de agua viva. Y el Señor dice, me dejaron a mí, fuente de agua viva. Y el segundo es porque ustedes cavaron cisternas. ¿Pero cisternas qué? Rotas. Cisternas rotas. Las cisternas son estanques artificiales cavados en la tierra en aquel entonces.
o lo ponían hacían un hueco y ponían piedras y ponían ahí un estante para poder recoger, almacenar agua en aquel entonces. Pero cuando venía la lluvia, que era muy torrencial, esas piedras chocaban contra las cisternas y las rajaban. Entonces, después que pasara el temporal, esas cisternas iban ¿qué? Se iban vaciando porque tenía un agujero y todo el agua por ahí se iba. Y cuando el pueblo iba a su casa y necesitaba agua, no tenía agua. Para que me entiendan, si no saben lo que es cisterna, pasa en nuestros países, muchos los tienen allá arriba en la azotea. Unos estantes de agua ahí donde uno almacena el agua. Y en su momento a veces no hay agua, pero uno tiene agua almacenada. ¿Qué pasa si esas cisternas de arriba tienen un agujero? Cuando ustedes necesitan bañarse o hacer algo, no tienen absolutamente nada. No hay esa reserva, gracias. Eso es lo que le pasaba al pueblo de Israel en la antigüedad. Habían cometido dos grandes males. Habían dejado a Jesús, que era la fuente de agua viva, y para el colmo, sus cisternas estaban ¿qué? Rotas. Las cisternas nunca pueden proveer agua fresca de manera perenne. Son simplemente para almacenar. Son para almacenar. Si a causa de un agujero se rompe o se raja, se iba todo el agua. ¿Qué sucede cuando en un pote o en una cisterna queda solamente un poquito de agua? El agua con el tiempo, ¿qué pasa? Si no le da sol, si no hay continuidad, esa poca agua, ¿qué pasa? Se evapora. ¿Y qué es lo que crea el agua cuando se comienza a contaminar? Moho. Y esos mohos, bacterias, y comienzan todas esas cosas a funcionar. Igual pasa en la vida espiritual de cada uno de nosotros. Espiritualmente hablando, nuestras cisternas están rajadas, están rotas, no almacenan agua, se rompen fácilmente. Nos conformamos con una bendición de vez en cuando. Nos conformamos con solo tener un poquito de agua. Pero ese poquito de agua, si no se menea, si ese poquito de agua no se mueve, comienza a crear bacterias, el moho, pero de una manera espiritual. Y es por eso que nosotros entramos rápidamente a vivir en un desierto. Porque nuestras cisternas están ¿qué? Están rotas. Entonces comenzamos a vivir en soledad, en vacío, en insatisfacción de la vida, en la falta de hermandad y en la falta de sinceridad unos para con otros. La poca agua que queda en las cisternas de cada uno se contamina, se pudre, toma mal olor, y eso refleja el testimonio que nosotros damos. No entre estas cuatro paredes solamente, sino ese testimonio que nosotros damos afuera, en el mundo. ¿Estás viviendo un desierto espiritual? ¿No tienes agua en tu cisterna porque tu cisterna está rota? ¿Cuántos viven en un desierto espiritual? Bueno, ¿se da cuenta cómo nos es difícil reconocer nuestra situación? ¿Cuántos estamos perfectos con lo que tenemos? Tranquilos. A ver, levante la mano. ¿Cuántos están perfectos y tranquilos con lo que tienen? Estoy hablando de la manera espiritual. Miren, no están ni perfectos, ni reconocen que están en un desierto espiritual. Están todos. Ese es el gran problema de nosotros como seres humanos.
El Señor dijo, el que no está conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, conmigo desparrama. Sí. Por eso que en la vida espiritual uno tiene que ser lo más sincero posible. Porque si usted está viviendo en un desierto espiritual, usted va a recibir la ayuda del Espíritu. Porque el Dios que nosotros conocemos es un Dios de amor y de misericordia. No es un Dios que te deja abandonado. Es un Dios que trabaja y te acompaña para que tú puedas cambiar. Pero tú tienes que reconocer tu necesidad y tu condición. Si tú no reconoces tu necesidad y tu condición y sigues perfecto, no estás rechazando al pastor Alex, tú estás rechazando al Espíritu Santo para que te ayude a trabajar. Simplemente el pastor es una persona que te está diciendo, esta es tu condición espiritual. Y necesitas que sea el Espíritu que trabaje en ti. Moisés era un hombre que sentía su necesidad espiritual. Vivió muchos años en el desierto. Y cuando Dios lo llamó, lo capacitó para poder ir a liberar a su pueblo. Juan el Bautista, un hombre que fue llamado desde el vientre de su madre para ser el procurador de su primo Jesús. Pero dice la palabra de Dios que él vivía y se alimentaba ¿en dónde? Vivía en el desierto. ¿Y quién lo alimentó espiritualmente en el desierto para después salir y enfrentar a un mundo en la predicación del Evangelio? El Espíritu Santo. Jesús se bautizó y fue al desierto 40 días y 40 noches. ¿A qué? ¿Porque no quería saber de nadie? Fue porque vivía en el desierto, porque él reconocía su necesidad, necesitaba que el Espíritu lo fortaleciera para poder salir a hacer su obra. Y dice la palabra de Dios que allá en el desierto fue que fue tentado y venció. Mas sin embargo el pueblo de hoy no reconoce que necesita del Señor. Nadie vive en desierto espiritual. Todos están bien. ¿Se da cuenta cuál es el trabajo del enemigo de la gran conformidad que hace aún dentro de la iglesia? Cuando nosotros más bien debiéramos decir, realmente esa es mi condición, necesito que el Espíritu me ayude para que yo pueda volver a tomar de esa agua, para que yo pueda ponerle un sello a los agujeros de mis cisternas para que el agua no se filtre, no se vaya. Para que yo cambie mi vida, para que no haya desánimo, no haya una rebeldía, para que no haya crítica, para que no haya cosas que el yo me deja hacer. Para yo ser mejor hermano de iglesia. Para yo ser mejor un hijo de Dios. Para que mi vida cambie. Vuelvo y pregunto, ¿cuántos viven en un desierto espiritual? ¿Van entendiendo? Y ahora conseguí algunas cuantas manos más. Porque vamos viendo que necesitamos que Dios nos vaya ¿qué? Nos vaya cambiando. ¿Sí? Que sea Él que nos ayude a nosotros a cambiar. Cuando ustedes ven la palabra de Dios y ven las historias de esos grandes personajes en la Biblia, ¿reconocieron o no reconocieron su condición? Ahí tienen uno, Nabucodonosor. Ahí tienen otro, Saulo. Ahí tienen otro, Pedro. Y cuando ustedes ven todas las escrituras, ustedes van a ver que esos grandes hombres de la palabra de Dios en su momento también vivieron un desierto espiritual. La diferencia entre ellos grandes hombres y nosotros es que ellos reconocieron dónde estaban parados. Mientras tú no reconozcas tu condición, el Espíritu no puede trabajar. ¿Cuántos necesitan dinero?
Miren cómo son las cosas. Miren cómo son las cosas. Para las cosas materiales, el hombre rápido actúa. Para las cosas espirituales, todo lo contrario. Para las cosas espirituales debiéramos ser como los niños. Sí, queremos, necesitamos. Pero para las cosas materiales debiéramos decir, esto es combustible para el fuego. ¿Qué vale más? ¿Este pianito o el alma para el Señor? ¿Qué vale más? ¿El dinero o el alma del Señor? El alma. Y así como nosotros podemos decir, esto vale más que el otro, ¿sí? ¿Qué vale más? Los 80 años que Dios nos puede dar aquí, o vivir con el Señor por la eternidad. La eternidad. Y si Dios nos ha dado a nosotros la oportunidad de estar aquí en su casa de oración, es para que nosotros pudiéramos reconocer nuestra condición. Reconocer que realmente estamos viviendo un desierto espiritual. ¿Que hemos cometido grandes males? Sí. Pero lo principal es que hemos dejado de beber de la fuente de agua de vida eterna. El Señor le dijo a la samaritana, si tú bebieres del agua que yo te daré, no tendrás ¿qué? No tendrás sed jamás. Y la samaritana entendió el mensaje. La samaritana lo entendió tanto que le dijo al Señor Jesús, dame de esa agua. De esa agua yo quiero. Y hasta se volvió evangelista la samaritana. Fue corriendo a decirle al pueblo lo que había pasado. ¿Por qué? Porque entendió el mensaje del Señor. Y nosotros que conocemos las 70 semanas, 2300 tardes y mañanas, que predicamos el santuario y somos grandes maestros enseñando, ¿cuándo reconoceremos nuestra condición para que Dios nos dé realmente agua que salte para vida eterna? ¿Cuándo? Gracias a Dios que sus misericordias son ¿qué? Nuevas cada mañana. Y hoy puede ser un día de misericordia nueva para usted. Pero solo va a ser nueva si usted reconoce su condición. ¿Cuántos en esta mañana reconocen que andan viviendo en un desierto espiritual? Póngase de pie que quiero orar por usted. Solo aquellos que reconocen, los demás pueden seguir sentados. Oremos. Santo y buen Padre, en esta mañana tu iglesia de pie. Señor, tú que escudriñas aún hasta lo profundo que hay en nuestro corazón. Tú sabes bien, Padre Celestial, que quizás para no quedar mal contra el hermano o el que dirán de la gente, ante ti, Señor, somos y estamos desnudos. No te podemos engañar. Tú sabes bien, Padre Celestial, cómo es mi carácter, porque tú conoces las intenciones del corazón. Tú sabes bien, Padre Celestial, cuáles son mis pensamientos, porque a ti no te puedo engañar. Tú sabes bien, Señor, que en estos momentos tu Santo Espíritu quiere trabajar en nuestros corazones, pero somos nosotros quienes no lo dejamos. Predicamos de salvación, pero no sabemos si nosotros seremos salvos. Hablamos de juicio, pero no sabemos si ese juicio lo vamos a perder. En esta mañana, Padre Celestial,
abrimos nuestros corazones y nuestras mentes para que el poder de tu Santo Espíritu nos ayude a cambiar. Para que el poder de tu Santo Espíritu nos ayude, Señor, a dejar de vivir un desierto espiritual. Para que, Padre Celestial, podamos empezar a dar frutos y frutos para vida eterna. Que en nosotros pueda haber realmente el gozo, la bondad, la paciencia, la fe, el amor, que son frutos que llevan para vida eterna. Padre de amor, así como cae la nieve, que tu Espíritu Santo, Señor, caiga en nuestros corazones y que nos haga, Señor, hombres nuevos para la gloria y honra de tu nombre. Que el poder de tu Santo Espíritu no solamente lo recibamos hoy, sino, Señor, que podamos recibirlo todos los días y que pueda andar con nosotros en cada momento de la historia de nuestras vidas en este mundo. Perdona, Padre Celestial, nuestras iniquidades, nuestros pecados. Ayúdanos a cambiar nuestro carácter, de tal manera, Señor, que podamos decirle al mundo que realmente somos hijos tuyos. Amén. Danos de tu paz y de tu misericordia. Te lo pedimos, Señor, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén.